Pero con los Rolling Stones, en los primeros conciertos, cuando se empiezan a hacer famosos, apostaban entre ellos cuánto iba a durar el concierto. Así de, no, pues 10 minutos. ¿Tú cuánto? 8, órale, 15, va. ¿Y dependía de qué? De que se ponían loquísimas estas mujeres y De se verlos. subían al escenario y los conciertos no duraban más de 10 minutos. Y entonces, a ver, Mick Jagger retoma este asunto, ahora sí vamos a ser los ganones. ¿Y de dónde sale la lengua? O sea, ¿quién fue? Porque para mucha gente diseñador. éramos Un diseñador. los labios de Mick Jagger, ¿no? No, sé, no, eso es lo que decían. Eso- No, él mismo dice que O sea, no. también es una coincidencia. Los he visto en México todas las veces que han venido, menos la última. En 1995 los vi 3 veces, cuando se inflaban el Elvis, se inflaba Santa Teresa. Voodoo Lounge. El Buddha Lounge. Puentes Ese de lo vi- Babilonia. El Puentes de Babilonia Es lo vi 2 posterior, veces ajá. y ahí me puse la peor borrachera de mi existencia, nunca lo vuelvo a hacer. Yo estaba en medio hasta atrás, ¿sí? Era la gira creo que el 2006, 2008. Me encantaría que abriéramos este programa como abría el programa icónico de la radio mexicana Rock a la Rolling. Rock a la Rolling. Tan, tararán, Rock a la Rolling. Rock a la Rolling. Con no me acuerdo ahorita el nombre del locutor. Horacio Chávez Sáenz se llamaba. Radio Capital, la discoteca de la gente joven, que era otra voz gruesa, junto con nuestro querido César Alejandre. Sabes, este es uno de los momentos clave de la historia del rock. Se para Keith Richards, crudo, como siempre, y se le ocurre. No, pues Dice, ok. estaba dormido. Estaba dormido. ¿Por eso? Fue un sueño. Ah, ok. No, se no, levanta. pero se para y de inmediato dice. Y casi se le olvida. Duró un rato en acordarse. Imagínate la angustia. Inventas el riff más famoso de la historia del rock Del y rock. casi se te olvida. Y evidentemente este programa con Sergio Zurita, Salvador que ¿Qué tal? Heriberto Vázquez. es de los Rolling Stones y a mí, sépanse, siempre de qué vamos a platicar y tratamos de traer cosas de repente y honestamente se me olvidó. Y Sergio, para que vean cómo es este señor que para sus haters, ¿no? El creído y no sé qué tantas cosas, es bien buena onda, dice tu camiseta, oye, pero va a oler, a mí no importa, lo lavamos, no Pues pasa se nada. lava, se lava. ¿qué? Muchas gracias, Sergio. Y Pues, por ¿qué? eso pude ponerme una camiseta de los Rolling Stones. Yo que los admiro tanto, pero se me pasó, disculpen. Pero bueno, programa de los Rolling Stones. Para mí, su onda, porque... ¿Cómo dijiste un día, te acuerdas que decías de gente que decías, nosotros tres nunca vamos a tener, que decíamos No de los vamos a ser hombres, cool. Cool, eso. Porque si es un grupo cool, perdón, pero yo sí creo que los Rolling Stones son el grupo más cool de todos. Son el para mí. epítome de lo cool y Keith Richards es el más cool de todos ellos. Todavía por encima de Mick Jagger. Fíjate. En cuanto a ser cool. Exacto. Oye, me decían en 1984 allí en Rock a la Rolling, tuve la suerte de conducirlo. Rock a la Rolling. Era media horita a las 4:30 de 4:30 de la tarde, que era el hombre más fotografiado de la historia. Sin duda. Sí, Sin sí. duda. Y que esa bocota había besado también a cualquier cantidad de damiselas. Ana, tú nada más y también un par de muchachones Angie dicen Arreglado. por ahí. Bueno, de hecho está la leyenda de Angie. A ver, cuenta. Angie, la leyenda es que la canción no está dedicada a una Angie, sino que está dedicada a David Bowie. Aunque realmente está dedicada a una mujer con la que andaba David Bowie, Sí, me parece. no, la verdad no sé. Pero hay leyendas de que sí, de que Bowie y así, pero bueno. No. Los Rolling Stones, ¿cómo nacen los Rolling Stones? ¿Por qué la historia los compara? Primero, nacen en el entorno de la invasión británica. Claro. Ah, sí, Invasión británica. O sea, los gringos, los muchachitos ingleses que admiraban a los gringos. Te cuento cómo está la cosa. Es Venga. el encuentro afortunado en una estación de trenes. No, pero espérate. Bueno, eso ya es cosa hay segura. hay una película con Jane Mansfield que era como Marilyn Monroe, pero así así. como más Genial. así Más dada. más dadota, más. La palabra corriente no la quiero usar, pero sí más ya, como se lo más. imagínense. Bueno, y ahorita Era como Marilyn, pero sí. Y salía hizo una película que se llamaba The Girl Can't Help It. Y en esa película salían un montón.
Gracias a esa película en Inglaterra se descubrió el rock and roll. Salía Little Richard cantando Tutti Frutti, por ejemplo, entre muchas otras estrellas. Y de ahí salen los Rolling Stones, pero los Beatles también, pero todo el mundo. Ajá. Y el encuentro del tren. Bueno, solamente para rápidamente decir cómo falleció esta actriz, Jane Mansfield. Hay una leyenda oscura, hay una leyenda de fuerzas, digamos, del más allá. Estaba recortando un artículo sobre él, el padre de la iglesia satánica de San Francisco, Anton Sanders LaVey. Pero para esto, Jane Mansfield y su amigo, su amante, que era Sam, que era su promotor, lo habían ido a visitar y ahí se burló este señor y ella se burlaron de unas velas que él tenía y eran unas velas especiales de sus ritos y todo. Entonces, él les echó una maldición. Y supuestamente no, pues le empezaron a pasar cosas malas a Jane Mansfield. Le terminaron el contrato en Hollywood. A un hijo que tenía lo atacó un león. Real, todo. Y dentro de las cosas malas, ella tenía que hacer shows muy corrientes de burlesque así, de lo más bajo, en diversas ciudades de Estados Unidos. Una mujer con coeficiente intelectual de genio de 160 para arriba. O sea, es una cosa maravillosa. Bueno, resulta que ese señor corta el recorte perico y cuando voltea se da cuenta que le había cortado la cabeza a una foto de James Mansfield en alguna ocasión. Pues nos dijo él. Bueno, supuestamente al mismo momento que pasaba esto, venían ellos de un show en la madrugada, en el coche James Mansfield y su prometido, y como estaban fumigando, se fumigaba desde un camión. Había como una niebla, el chofer no vio pras, se fue y se metió abajo del carro y supuestamente ella murió decapitada, lo cual tampoco fue cierto. Sí se quedó con su cabecita completa, pero esa es la leyenda. ¿Murió en ese accidente? Sí, murió ella, murió el chofer y murió su amante, y atrás iban sus hijos, que no les pasó nada. Uno de esos hijos han visto La Ley y el Orden, Mariska Hargitay. La ley Ese está El de Nueva York. Sí, es ahí. Olivia. Especially. SUV, sí. La Ley y el Orden, víctimas especiales. Olivia, que ahorita en la temporada de ahora ya es capitana. Ella era... Es la mamá es la hija. Perdón, es la hija de Jane Mansfield. Bueno, regresemos a los Rolling Stones. Ok, vamos a una estación de tren. Hay dos chamaquitos, caguengues, mocosos, pero llevan sus disquitos en el brazo. Uno de ellos lleva los discos. Y el otro quiere ver los discos. ¿Finales de los 50? Sí. No, sí, finales de los 50. Y platica qué pasó. No, bueno, empezaron a platicar, pero uno de ellos, no me acuerdo si era Keith o era Mick, el que traía los discos de blues que eran... Keith traía los discos de blues que eran inconseguibles. De alguna manera ellos, de alguna manera descubrieron el blues y estaban obsesionados con el blues, sobre todo con el guitarrista Robert Johnson. Que murió misteriosamente y también misterio. Otro que se supone que le vendió su alma al de acá abajo. Sí, no, pues eso dice la leyenda. Sí, también. sí. Está muy gruesa. Y pues de ahí empezaron a platicar, porque el otro traía tesoros inconseguibles. Entonces, pues ahí se forjó esa amistad. Que de hecho, solamente para hablando de Jagger y Richards. Esa referencia a los que le venden su alma allá abajo es anterior, ¿no? Dicen que Paganini y que otros también le habían... Bueno, es viejísima. Pues Fausto. Sí, Fausto, o sea. Oye, pero bueno, regresando. Entonces, estamos hablando de la época de la posguerra en una Gran Bretaña que había ganado y perdido porque ya dejó de ser el gran imperio y las ciudades británicas no la estaban pasando bien. No, pero mira, realmente racionamiento, la cartilla de racionamiento, creo que estuvo vigente hasta el 58. O sea, todavía le tocó a Mick y a Kit, pero ellos ya podemos decir que sí eran una clase media acomodada. Por eso podían comprar esos discos que eran carísimos. De hecho, Mick es el alumno más famoso de la London School of Economics. Entró a la London School of Economics. Y por eso los Rolling Stones son la máquina más grandiosa de hacer dinero del rock. No ha habido nadie igual. Son gente que no solo le pegan al rock, sino que son inteligentes. Sí, y bueno, ¿por qué se hacen famosos? Porque Brian Epstein tenía el manager de los Beatles, tenía un chalán que se llamaba Andrew Luke Oldham. Y
le aprende todo a Brian y de repente... Pero era bien trans el señor. Espérame, pero van con Decca Records, los Beatles, y les dicen, largo de aquí. Fuera, fuera. Tocan media rola y largo de aquí, aquí no queremos porquería. Tocaron como Andrew cinco canciones. Bueno, Andrew Luke Oldham le dice a Brian Epstein, con permiso, se va con los Rolling Stones, los lleva a Decca Records y Decca Records no iba a cometer el mismo error 2 veces. Contratados, a media rola, contratados. Bueno. Y por supuesto, como ellos mismos explican, Keith Richards lo dice así, los Beatles tenían el sombrero blanco. No quedaba más que el sombrero negro. Nosotros éramos los malos. Nosotros éramos los antagonistas. Ellos eran los buenos. Y esa era la idea. Y Los la lindos. explotaban. Exacto, es los lindos, los de corbatita, Sí. los bien peinados y los Rolling Stones, era todo. Y hay dos tipos de euforia. Hay como euforia y hay histeria. Con los Beatles ves a las chicas enloquecidas, por supuesto. Ajá. Pero con los Rolling Stones, en los primeros conciertos, cuando se empiezan a hacer famosos, esto lo cuenta Bill Wyman, y lo cito para no meterme en problemas, se veían ríos entre las butacas, ríos líquidos entre las butacas, porque las chicas, pues, no se aguantaban, se excitaban tanto que, No me digas. Sí. sí, que les ganaba. Claro. Y apostaban entre ellos cuánto iba a durar el concierto. Así de, no, pues 10 minutos. ¿No? ¿Tú cuánto? 8, órale, 15, va. ¿Y dependía de qué? De que se ponían loquísimas estas mujeres y De se verlos. subían al escenario y los conciertos no duraban más de 10 minutos. Los primeros conciertos de los Rolling, así pasaba. Y así Conciertos pasó mojados. durante mucho tiempo. Sí, pues sí, así pasaba. Espero no haber sonado No, horriblemente. Y además si pasó. solamente- Se lo dijo Estoy, Bill Wyman. estoy citando a Bill So- Wyman. Solamente una el cosa. bajista. Realmente quien lo recomienda con Brian Epstein y que él se lo recomienda a Andrew Locke es George Harrison. Harrison los fue a ver. Cabrón. Ok. Que Harrison tiene personalidad más como de Rolling, si lo piensas. Sí, claro. O sea, es que también no hay que olvidar que ¿por qué se hizo tan grande el rock británico? Porque entre ellos sí se veían. Ellos no se tiraban mala onda. Iban a los clubes, veían quién estaba actuando, se recomendaban y todo. Entonces Harrison le dijo, oye, no te pierdas esta banda. Desde allí el asunto, porque en México, no, tú eres Rolling, no tú eres Beatles, o sea, como Sí. que no puedes gustar a los dos, cuando ellos se tiraban buena onda. Sí, excelente Sí. onda, excelente onda. Ellos tenían buena onda, ellos vamos, no eran los grandes cuates íntimos, pero si se veían a gusto. No, y Digo, se guiñaban en las Pues hoy canciones. mismo McCartney en la última producción. En el nuevo disco que se llama Foreign Tongues, McCartney toca se aventó McCartney ahí. en una de las Fíjate canciones. nada más, o sea, Sí. ¿tú crees que hay mala onda entre ellos? No, por supuesto que no. No, claro. De hecho, bueno. ese es el pretexto para hacer este programa, Es- que se lanzó Foreign Tongues el día 10. Perfecto. Ahora, Lenguas extranjeras. oye, el asunto de los Rolling Stones, creo que también alguna vez ya lo comenté, era uno de los principales héroes británicos, así los tenían ese estigma de los malos y los buenos y los desarrapados. O sea, los primeros que hicieron lo de peinarte con los pelos parados, los Rolling Stones. Y entonces decía este diario británico, ¿dejaría salir a su hija con un Rolling Stone? O a tu hermana también decían. O sea, por ahí. exacto, o sea, como un Rolling Stone, o sea, todo con los cabellos arriba, con camisetas, cuando ves a los Beatles con su corbatita, o sea, sí había diferencia. Bueno, en realidad muchas veces sí actuaban con traje los Stones. ven por ahí Y también, es que era exigencia Pero de los corbata clubes. jamás. Sí, era Corbata jamás. pero exigencia de los clubes el traje. Sí. Pero de hecho se burlaban ellos mucho de ahora lo que llamamos godines, se les llamaba earnies, porque earn significa ganar dinero. Earn money. El que va Entonces, detrás de la- les decían earnies a los godines. Y se burlaban de ellos y de su estilo de vida y de que ellos no eran earnies. Oye, y ahora, de verdad, antes de ellos, nadie quería romper con el sistema de los rockeros. Bueno, es que no existía, había- no Pues existía fueron- tal cosa. Son los abuelitos de todo eso. Sí, no Los existía. de ir en contra del sistema, etcétera. O sea, Brian Jones, que paz descanse, que el grupo era de Brian Jones. O sea, De Brian hecho, Jones sí. quería hacer un grupo. Brian Jones sabía tocar bottleneck guitar. O sea, te ponías un cuello de botella aquí. Luego es un
un cilindro como un tubito de metal y ya sabes. Sí. Él era uno de los pocos ingleses que sabía tocar eso. Era un virtuoso. Y de repente se encuentra con estos dos locos, con Mick y Keith. Y pues enganchan de inmediato. Pero era un músico increíblemente superior a nivel técnico Que ellos. Que ellos sí, claro. Ahora, el problema está que le gana el consumo. Llega un momento en Sí. 1968 en el que ya no saben, o sea, ya estaban en el estudio, ya no Ellos sabían mismos los corren, si ¿no? iba a ir, si no iba a ir y si iba a llegar, en qué plan iba a estar. Y Ellos el mismos ulti- los corren, Sí, tengo entendido. sí. Para el disco Beggar's Banquet todavía hay corren. cosas de él, Sí. y para el siguiente disco también, que no me acuerdo si es El Sticky Let Fingers. no, Let It Bleed. Ah, no, Let It Bleed. A ver, creo. Espérate, ¿cuál citaste primero? Beggar's Banquet. Vegas Banquet, sí, ese Let It Bleed. Vegas Banquet. ¿Sigue Let It sí, Bleed? sí. Todavía hay- En los últimos, en ese orden, son la petición de sus satánicas majestades, y por eso aquí en México, en radio, decían sus satánicas majestades. Los No, Rolling pero, Stones. y además por eso también se ganaron el asunto, así como esa mancha de cuando los Beatles de que son más famosos que Jesucristo, Ajá. y aquí los Rolling Stones, satánicas majestades. Sí. No, Sí. los Rolling Stones, no Sí. puedes estar escuchando a alguien que tenga que ver con el de abajo. De No, hecho, no. de hecho, el disco, cuando sale aquí en México la primera vez, editado por Peerless, no dice la petición de sus satánicas majestades, dice a 2000 años luz de la tierra, que era el nombre de una canción del disco. Así se tituló. Canción, a 2000 Light Years from Home, canción que compone Mick Jagger en la cárcel. Esta anécdota me gusta contarla. A ver, ¿por A ver, qué? platica. La cuento rápidamente. Qué interesante Miren. eso. Había un periodista llamado William Rhys Moog. Sí, bueno, Moog, porque más bien la G es doble. William Rhys Moog escribía para el The Times. Y The Times era un periódico de derecha. Y él apoyaba a los Tories, que era el partido de Winston Churchill. Era un partido conservador. De pronto, agarran a Mick y a Keith con droga y les van a dar, a Mick le iban a dar 3 meses de cárcel y a Keith no me acuerdo cuánto. Y William Rhys Moog escribe una editorial en The Times que se llama Who Breaks a Butterfly on a Wheel, que es de un poema de Alexander Pope, un poeta como de qué, como de los 1600, Más o Alexander menos. Pope. Bueno, ¿quién rompe una mariposa sobre una rueda? Una rueda era un instrumento de tortura medieval, entonces una mariposa, pues obviamente en un instrumento así lo rompes. Y de lo que habla es como de la injusticia, o sea, que un mismo delito cometido por cualquier otra persona no lo hubieran castigado tanto. Claro, solo porque y eran ellos. querían hacer un ejemplo de Claro, ellos solo y de dijo que siempre. era un absoluto abuso. Lo sorprendente es que este hombre era de derecha. Era de derecha. Y que defendiera Sí. a estos malportados. Así es. Eso era lo curioso. Eso era, Hoy lo, mismo eso me era lo sigo- sorprendente. Ya y sí, y estuvo una noche en la prisión de Brixton y escribió esa canción. Fíjate. ¿Cuál? A 2000 años 2000 luz de Light Years from caso. Home. Del Del Satánicas disco, Majestades. ajá, Que es que- como que la única canción buena junto con She's a She's a Rainbow. Rainbow del disco. Bueno, es El que resto fue del un disco es así como de... Lo que pasa es que es el intento de los Rolling Stones por entrar completamente en la psicodelia, pero todo el mundo lo vio como una réplica directa al Sgt. Pepper's. Sí. Lo cual no es cierto. Pero pudo haber sido bueno. Oye, pudo haber sido bueno. no es un Como disco muy Yo bueno. siempre creo que sí, vamos, no por parte de Dios, sino que firmando con una compañía de disquera contra el Sgt. Peppers. O No, sea, yo no, así no, lo creí. no, yo no, siempre no, lo creí que, no. que se los. Órale, ahora se hacen algo para contrarrestar esto de los No, ya estaban muchas cosas hechas antes del Satánicas Majestades. Era más bien meterse en la influencia psicodélica pero sí pareció eso, o sea, vamos, cualquier Fue disco que casualidad. salga, fue casualidad, pero cualquier cosa que saques va a parecer, si sacas el mejor disco de todos los tiempos, cualquier cosa que salga después va a parecer que le hiciste. No, pero vaya, se estaban guiñando el ojo tanto Ajá. que sacan Let It Be y los Rolling sacan Let It Bleed. Déjalo sangrar. Déjalo sangrar. Que además ese trae una canción que Keith dice, cualquiera pudo haber compuesto todas nuestras otras canciones, pero Midnight Rambler solamente la hubiéramos podido componer yo,
Kid y Mick Jagger. Midnight Rambler, que a fin de cuentas es como una mini ópera de blues. Y que es sobre un asesino serial, así como los Beatles tenían su canción con un asesino serial. ¿Cuál? La del el martillito de plata de Maxwell. Que todos los Beatles ¿En odian. serio? Sí, ¿De eso sobre. se trata? Sí. No sabía. Entonces, los Rolling tienen su canción sobre un asesino serial, que en ese entonces no existía el concepto de asesino serial, pero es el de el martillito de plata de Maxwell y el otro es Midnight Rambler. Y Qué nada fíjate, malo. o sea, los paralelismos que hay. Ahora, en Midnight Rambler, qué boquecitas a Mick y a Kid, sin duda alguna, pero ahí es básico el Rolling Stone olvidado al que se le metió prácticamente en el hoyo porque era feo, porque era regordete, porque no encajaba con la imagen rebelde. ¿Quién? Ian Stewart. Ian, creo que es Ian. Ian Stewart. Ian Stewart es el pianista. Es fundamental en el sonido de la banda. Básico. Pero no daba look. Y sí, si lo ves así, más bien parece, ¿qué onda, güey? O sea, no. Una de estas cosas no es como las otras. Pero tuvo uno de los mejores trabajos del mundo. Tocaba con los Rolling. Ok, no ganaba tanto, pero imagínate lo que ganaba. Claro. Y nadie lo molestaba. Ah, eso sí. Ándale. Y se iba a su casa. O sea, todas las mujeres, ¡ay, Mick Jagger! Y este caminando enfrente de ella. ¡Adiós! Y nadie lo conocía. Nadie lo No. conocía. Oye, ¿de dónde sale la lengua? Es un... tiene que Dicen que ver... es de una diosa hindú. Es Kali. Es Kali. Ajá. Según lo que se ha averiguado, es una representación de la diosa Kali, pero realmente Mick, a principios de los 70, que es cuando él conceptualiza la lengua, estaba metido en Es esto. como un genio de economía que ya nos Sí, lo acabas de decir. no, es que de hecho, todo lo que los Rolling Stones hacen a partir de los años 70, después de que pelean sus derechos, Andrew Lee Oldham, el mencionado, Sí. se quedó con los derechos de una época vibrante, los De Rolling todo Stones, con Decca. sus mejores canciones. Entonces ellos estaban muy enojados. Por cierto, Let It Bleed salió antes que Let It Be. Fíjate. Let ¿En It, serio? Let It Bleed salió en el 69, Let It Be salió en el 70. Mira lo que es. O sea, entonces no es un guiño, no es una parodia. Pueden ser momentos de esos, digamos, ¿cómo Que se llaman? coinciden. Sincrónicos. Como que pero mucha bueno, casualidad, mucha gente dice, pero bueno. A entonces, ver, cuéntanos. cuando piensan, a partir de que retoman la carrera, todo... Dice, pero ahora sí, a partir de ahora, nosotros vamos a Todos los nosotros. ganones. De hecho, Todo. hacen el sello de Rolling Stones Records. Y de hecho, creo que lo hacen en este disco que es el Sticky Fingers. en este mero. Que trae el famoso cierre. El disco original traía el cierre de verdad. Esa es una foto que le hace Andy Warhol a un modelo. Que como vemos, la trae. Joe de Alessandro es el modelo. Como podemos ver, Está en la panza. la trae. No, la trae de lado. La trae en esta. No, Bueno, pero de lado, de lado. pero- Ahí se ve la sombra. ¿Qué es lo que criticaron mucho? Pues No, sí. es que en serio, en serio. Y adentro venía la lengua por primera vez. En la parte No, de no, adentro. Técnicamente, todo el mundo piensa que lo que iba a hacer es que tú ibas a abrir y que iba a salir la lengua. En realidad no iba a salir la lengua, iba a salir un globito que se iba a inflar. Pero resultaba tan cara la portada con el cierre y ese hecho, que ya después fue puro cartón. Pero, pero sí, cuando lo abría. Bueno, ok. No. ¿Sí se veía cómo iba a estar ahí la lengua? No, sí podrías abrir el cierre, sí hubo, pero... sí hubo ediciones con el cierre, las primeras. Ah, no, claro, todavía puedes conseguirlo. Sí, claro. Pero la idea era que tú ibas a abrir el cierre y un globito se iba a expandir. Sí, no, nada más es el cierre. No, iba a ver lo del globito. No por eso, pero o sea, no puedes, o sea, lo único que hacías es que el cierre se subía y se bajaba. Punto. Sí. Pero la primera Hasta vez. en CD lo tengo con Pero cierre. la primera vez que lo ibas a abrir, se iba a inflar globito. pensó el globito. Bueno, y entonces, a ver, Mick Jagger retoma este asunto, ahora sí vamos a los ganones. ¿Y de dónde sale la lengua? O sea, ¿quién fue? Porque para un mucha gente diseñador. éramos Un diseñador. los labios de Mick Sí. Jagger, ¿no? No, sí, no, eso es lo no. que decían. Eso No, él mismo dice que O sea, no. también es una coincidencia. Él mismo porque dice que cuando no. ves esto y ubicas a Mick Jagger, dices, no, pues sí, como que Sí. sí, ¿no? Sí. Pero no es por allí, entonces. No. Es, si no me equivoco, Cali, pero aquí Estoy tenemos. 90% seguro de que lo que estás diciendo es correcto. Sí, lo Sí, de la ahorita diosa esta hindú, ¿no? Yo también lo sabía Fue por creado en ahí. 1970, oficialmente se llama Tongue and Lips, o sea, Tongue and hasta Lips. tiene su nombre. Fue creado por John Pache, el diseñador gráfico británico, y Mick Jagger buscaba, para esto Mick Jagger quería un estudiante de arte, o sea, Ajá, que no cualquiera lo hiciera. ok. Sí,
menos costo y todo. Pero además un estudiante de arte que les cobrara menos. Exacto. Y efectivamente, la inspiración, Jagger le hizo la imagen, que era la diosa hindú Kali, que él había visto en una tienda, y dijo, quiero que representes esto, acá, la energía, el tiempo y el cambio con la lengua, acá. O sea, que es lo que... Y entonces, este señor que se apellidaba... este estudiante joven, que supongo que ha de haber cobrado buena lana después, ¿no? Ya, John Parche, en eso se inspiró para ya, o sea, haz de cuenta que la representación de Kali es así. Como el calendario azteca, Como mucho. sí. Entonces lo que hizo fue estilizarlo. O sea, como esto, pero con onda. Exactamente. ¿Y Exactamente. sabes cuánto le pagaron a ese señor? Como te dije, yo sabía que lo iban a explotar. 50 libras, 75 Oye, los diseñadores, el que dólares hizo lo de actuales. Nike, el de México 68, bueno, ese creo que fue un gringo, ¿no? Que también hace pico en lo de México 68. La carita feliz. O sea, ¿cuántas veces sabemos de esta gente que el de los Pumas, que es uno... Yo no lo voy a los Pumas ni le iré. ¿cómo? Si son- pero es una preciosidad. Ese El Puma lobo, es ¿cómo una no? belleza que a nivel internacional viene apreciado. Precioso está. Y también este hombre también le pagaron $2 por hacerlo, ¿no? Sí, no, el de la carita, por ejemplo, el de la carita feliz, que de eso vivió la empresa después, nunca, él era empleado y lo llamaron y le dijeron, oye, necesitamos algo para motivar a tus compañeros. Hizo la carita sonriente, have a nice day. Y eso es una sí. barbaridad. Otra- Pero bueno, Una cosa que me gustaría platicarles, no sé, evidentemente la expresión corporal de Mick Jagger es muy particular. De repente Ajá. está así, de repente hace como que se saca una paloma del corazón, ¿no? Y estas cosas Sí, sí, que es- hace con las manos muy particulares. Tanto él como Lindsay Kemp, tanto él como David Bowie estudiaron pantomima con Lindsay Kemp, un gran creador teatral inglés. pero estudiaron eso. Estudiaron pantomima los Sí, dos. claro. Fíjate los movimientos de Mick Jagger. No es una casualidad. tienes razón. Esto como de sacarse una paloma del corazón y estas cosas, eso no es casual. Eso es un manejo del cuerpo muy estudiado. ¿Quién lo tiene también? David Bowie, que también estudió con Lindsay Kemp. ¿Y saben quién más? ¿Quién? Miguel Bosé. qué padre. El de Salamandra Piénsenlo. tiene sentido. Los sí. tres tienen este rollo del manejo corporal y se lo deben todo eso al gran Lindsay Kemp. Fíjate nada Es más, Que güey. vino aquí como cuando el Cervantino era el Cervantino, con un espectáculo que se llamaba Flowers. ¿En los 80? En los 70. En los 70, está, todavía. está considerado uno de los peores videos de la historia. ¿Cuál? Véanlo sin audio. Dancing in the Street con Mick Mick Jagger Jagger. y David Bowie. Terrible. Sí, pero velo sin audio. No sé si has hecho el ejercicio Como de 83. verlo sin audio. No. Es del 85, se hizo para Live Aid. Sí. Porque ahí es lo que tú estás describiendo. Los movimientos de cómo ellos están bailando y Ajá. coordinan que hacen así sus brazos. Sí, y si lo todo. escuchas sin sonido, Sin ¿es bonito, sonido. bueno? Es que es muy bueno porque ves lo que dice el maestro Zurita. Ya. Lo que es la pantomima, lo que es la teatralidad, lo que es mover el cuerpo. De hecho, cuando llega David Bowie con Andy Warhol, que diseñó esta portada, por cierto, de Sticky Fingers. Por cierto, rápidamente, mucha gente cree que la lengua la diseñó Andy Warhol. No. Porque originalmente, como fue el logo para Diseñó este esto. disco, la gente piensa que Andy Warhol también Entonces, diseñó. la lengua es setentera. No, la lengua es de la misma época. 71, 72 es ese disco. Es la misma Por eso época, setentera. la misma época. Pero la 71. portada la hace Andy 72. Warhol y esta la hace el chavo que cobró 50 libras. 50 libras. Yo creo que debe estar en los 10 logotipos más importantes de toda la Este historia. logo de Claro. valer 10 mil millones de Pues sí. dólares. Todo, Bueno, todo. no, ¿Quién exageré, lo pero... tiene? ¿Quién tantito le gusta el rock debe tener algún día en su vida algo con esa lengua? Sí, por supuesto. Por Oye, supuesto. hubo una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, que también, Simón Simonazo, ¿no? Simón que Simonazo. también como que hay una lengua más o menos del tipo, Sí, ¿no? pero esa era la lengua de Jen Simmons. Ellos lo que trataron de emular la lengua de Jen Simmons, De porque Kiss. el programa, la revista se llama Simón Simonazo Cheese. Exacto. Cheese. Sí. No es esta lengua, es la No, No, ok. se convertían ellos en cheese, cuando- haciendo cheese. Oye, Exacto. Ahora otra cosa. En- La canción de Bob Dylan, aunque a algunos no les gusta. ¿La que es de Rolling Bob Stone? Dylan, exacto. Esa nace cuando el grupo ya estaba. Sí, claro. No, bueno, Es como que 63, es que de Rolling- 65. No, ¿cuántos? Muddy Waters tiene una canción Sí, que se se llama llama Rolling Rolling Stone. Stone. El concepto de Rolling Stone es muy viejo. Es como
Una piedra en el camino. Una piedra en el camino, alguien que Sí. Me está enseñó que recuperando letra del maestro José. Una, Alfredo pues, Jiménez. es lo mismo. Bueno, técnicamente la letra del maestro José Alfredo es del 75, ¿eh? Sí. El rey del 75. Ok. Una piedra en el camino. Pero Muddy Waters sí es previo. De hecho, Sí, se ponen los mucho. Rolling Stones por la canción de Muddy De Muddy Waters. Waters. De Muddy Waters. De Muddy Sí. Waters, claro. Nada que ver con lo de Bob Nada Dylan. que ver No. con Dylan. Ok, ahora, Luego hacen el cover y una estación de radio rompe un récord mundial porque la pasa, creo que 72 horas seguidas o algo así y ganan un récord mundial. la La versión. graban un día y ya. Sí. pero se han quedado como para mí fue ya me podía morir el otro día cuando vinieron a México y cantan Like a Rolling Stones. O sea, yo me Sí. quería morir. Para En mí el- el momento culminante de los conciertos del rock. En el 95 del disco Stripped, que ellos, o del 98 me parece, que, No sé, que es un la disco en verdad. vivo. Ajá. Entonces, Pero la debe ser cantan ya, o sea, ya la tocan es Bridges usual of que la Babylon. toquen, ¿no? Sí, En sí, los sí, claro. conciertos. Es que ellos... Bueno, últimamente, no sé. En No, Las pero- Vegas que fui, sí, ¿Sí la tocaron? Lo que pasa es que ellos la tocan, esa de la que Rolling Stone, lo explicó Mick Jagger en los 90, él dijo, es que esta canción han asociado tanto Rolling Stone con nosotros que era obligatorio que nosotros la tocáramos. Sí. Entonces grabaron la versión se en me hace vivo. padrísimo. A mí se me hace mejor que la de Dylan. Ay, me va a agarrar a golpes. el maestro. No. Pero a ver, unos genios interpretando una autoría de un genio. Sí, Es por una supuesto. hazaña. Te No, digo, por para mí el supuesto. momento Por más supuesto. épico de toda la Por historia. cierto, rockera. un detalle. Hay una canción que ya lo poéticamente correcto ha prohibido, que se llama Brown Sugar. Ya no la tocan. No. Pero decidieron hacerlo de sí, ya no la tocamos nada más. Pues básicamente el primer párrafo habla de un esclavista que llega con su cargamento de esclavos. Esclavos, ¿a venderlos? Y cómo le va muy bien. No me acuerdo si es el que los lleva o el que los compra, pero dice, lo puedes oír just around midnight. Dice, puedes oír los latigazos por ahí de la medianoche y oírlo decir, azúcar morena, ¿cómo es que sabes tan bien? Azúcar morena, tal como debe saber una joven muchacha. Yo lo que nunca entendí es cómo los dejaron cantarla. No, porque O sea, no, nunca no. entendí, porque no es una celebración, pero sí están hablando de algo que es así de, ay, güey. O sea, cuando dijeron, se las prohibimos, yo dije, hasta ahorita se dieron cuenta, ¿no? Bueno, Que la bueno, habían bueno. oído. Yo la primera vez que la oí dije, ¿what? Sí, sí. Bueno, pero si no me Nada más, equivoco... ¿eh? Pero habla de una fascinación con la negritud. Pero desde bueno, una que siempre perspectiva de han un tenido. abuso, ¿no? ¿Eh? Desde una perspectiva de alguien que abusa. Sí, y luego los otros dos párrafos ya no están tan gruesos, pero el primero sí, No, es o una sea. locura, es una barbaridad. Sí, ahora sí que, que ni modo, que por eso qué bueno que no, ¿no? No, pero es un rolón, No. digo, Oye. mientras no te enteres. Luego también yo supe que en alguna ocasión de unos conciertos, cuando a las chicas del Honky Town, Ajá. que invitaron a unas chicas que verdaderamente se dedicaban al talón. No es exacto eso. Ay, Eran eso es lo que yo modelos. supe. Eran modelos. Eran modelos que interpretaban a chicas del talón, del honky tonk Pero women. eran groupies. Honky Tonk ¿Qué quiere decir women. groupies? Pues, A sus seguidoras. Ah, o sea, groupies son no. mujeres que siguen al grupo, Al grupo. y desde que lavan la ropa hasta que les dan De hecho, sus besos. en la película Juntos esta noche, que se estrenó en México en 1983, dirigida por Julian Temple, yo me acuerdo que la fui a ver a la Zona Rosa, porque solo Rolling Stones, entonces pocas salas, y les dieron las salas de arte de la Zona Rosa. Era de Hal Ashby esa película. ¿Era Hal Ashby? Hal Ashby. No es de Julian Temple. Hal Ashby, el director de Un jardinero con suerte. Ah, ¿Quién sin duda. interpreta eso? Bueno, eso es un Es un concierto, concierto. de Rolling Stone. Ah, es un concierto. Y Es un sale concierto. la hija de, no de Keith Richards, la hija de Ron Wood. Cuando salen las chicas de También sale Honky Tonk, ella. sale la niñita con su trajecito Sí. también bailando. Ahora, mira, respecto a lo que decías. Ok, ¿cómo lo dejaron interpretar eso? Los Rolling Stones interpretaron en vivo Sparks Will Fly. Ajá. Durante la gira del 94 y 95. ¿Y esa? Sparks Will Fly habla de, digamos, una preferencia sexual que usa indebido vaso para... De hecho, dice Jagger, prepárate chica, que ahí voy yo, estoy detrás de ti, ahí vengo. Eso es una canción que habla de ese tipo de sexualidad no apta para vía propia. Y vamos,
la tocaban en vivo, cabrón. Entonces, cuando me dices, es que cómo los dejaron cantar, pues No, pero han cantado cosas digo que- peores. Sí, cabrón. Hombre, pero, a ver. pero ni cuenta se daba la Pero es que gente. das cuenta, No, es no. distinto. Escuchas en Vaselina y la agarraste y la manoseaste. Sí, Vaselina. claro, Vaselina. ¿Y qué tal ella estaba armada? Tal. En Pero lo que noche- está diciendo Sergio... Noches de verano sí, es Noches eso. de verano por eso Sí. te digo, a eso me refiero. En cambio, lo de Brown Sugar. Sí, sí, pero- es un atentado al... No, bueno, pero es una cuestión histórica. O sea, es, es- no, sí. Por eso sí es Sí. cierto que pasó, pero, Sí. pero como que estás haciendo apología, ¿no? Un poquito. Es que en suena ese un poco- entonces. es que la canción es festiva. Sí, pero es que en ese entonces no había apología. O sea, entonces, por ejemplo, Iron Maiden nunca iba a poder cantar Run to the Hills, que es la matanza de los indígenas Sioux. Y hoy la siguen cantando. No, pero pues ellos están a favor de los indios y Run to the Hills, Run for your life. Run to the Hills, O sea, Run for your life. por eso. O Ice Por eso, High pero también. corre a pero- las montañas, corre por tu vida. Mira. Eso no es censurable. Aquí yo sí claramente así como que... No, es incómodo. Pero yo lo Incómodo, como que lo dejé incómodo. pasar toda mi vida y de repente ocurrió esto y ya no la cantan. Bueno, satisfacción. Pero así como de, Satisfacción el último párrafo. Baby, maybe, Baby, better come back, baby, next week, Can because you you know I'm in loose streak. can you see I'm on a losing streak? Pero ¿eso qué tiene de reprobable? Pues que la chica le dice, no vengas ahorita esta semana porque vienes por satisfacción, pero yo estoy en mi regla acá. No. Sí, eso significa... Baby better come back, baby next week. Can't you see I'm on a losing streak? Estoy en una mala racha. Sí, pero es una mala racha. Ella en No, la o sea, canción vive se de refiere defensa, que no a puedo que en está ese momento. arreglando. Ando indispuesta. Exacto. Pero Yo nunca le había encontrado eso. ok, pero eso de entrada Es puede real, ocurrir. puede ocurrir. Y en segunda es un juego de palabras porque I'm in a I'm bad streak, estoy en una es una mala racha. Sí. Es un juego de palabras. Sí, pero el juego de palabras es claro que él está buscando satisfacción y la parte No le final importa lo no le otro, importa y él va a buscar a esta chica y llega. O sea, se prestaba a eso. Pero bueno, Sí, claro, es un juego de eso palabras. ocurre y no tiene nada de malo. Mira, ha pasado en las letras del rock y ahorita pues, seguramente está escribiendo la gente, espero. Escriban, por favor, postean. Nos encanta, por favor. Sí leemos. Se lo dijeron a Paul McCartney, oiga, usted escribió la mejor canción que hay sobre la petición de sexo oral cuando escribió Please Please Me. ¿Qué? No, pues no, dice, pues es pura casualidad, o sea, parece Es que que también... le están pidiendo y que le dice Please Please Me, como yo te complací a ti y todo Ahora tú eso. a mí, exacto. Y no, Oye, es pero un que, juego de es que toda la vida ha habido Sí, esa... interpretaciones. Y yo he hablado con compositores, por lo menos en México, y me dicen, pues ya no importa que cada uno la lleve a su escenario. Pues, Se me Gavilano hace lo más- Gavilano Paloma. pues sí. ¿Tú los has visto, los Rolling? Sí, claro. Los he visto en México todas las veces que han venido, menos la última. Ok. Los vi en Yo igual que 1995. tú, menos la última. En 1995 los vi 3 veces, cuando se inflaban el Elvis, se inflaba Santa Teresa. Voodoo Lounge. El Buddha Lounge. Puentes ese de lo- Babilonia. El Puentes de Babilonia Es lo vi 2 posterior, veces ajá. y ahí me puse la peor borrachera de mi existencia, nunca lo vuelvo a hacer. Es cuando yo dije, ¿cómo hay gente que cada fin de semana tiene cruda? Yo no. terrible, terrible. No entiendo eso tampoco. Y la siguiente vez que los vi, ¿Fuera del país? fue aquí. Y fue una ocasión muy bonita que me tocó de esas de suerte. Creo que ya le he platicado. Porque yo estaba en medio hasta atrás. ¿Sí? Era la gira, creo que el 2006, 2008. Y entonces están tocando los Rolling Stones. Y entonces hay un momento en que se bajan a un escenario chiquito, como más íntimo, pero el escenario empieza a caminar, o sea, se empieza a deslizar dentro. Entonces llegaron los ¿El Rolling puente? Stones. El puente Hasta atrás. No, el puente de Babilonia bajaba así. Sí. Este era lo mismo, pero abajo. Entonces va avanzando la rampita y aquí está Salvador y llegan y tocan enfrente de mí. Qué Entonces, belleza. es de esas cosas que me han tocado. La primera vez, Termina, No, por la favor, primera por vez que yo los vi fue en Dallas, en Steel Wheels, que es un Ajá. discazo. Sí. Les abría Living Color, un Sí, grupazo claro. producido por Mick Jagger, por cierto. Tenían un gran cover de Sunshine of Your Love. Living Color. ¿En Living Color? Sí, claro. No, en Living Color es un programa. Living Color. Living Color, así se llama el grupo. Sí. Ahí las Honky Tonk Women se inflaban dos damas de la noche, una rubia y una negra. Sí, eran dos muñecas inflables, gigantescas. Está Una bien. maravilla. Eso es inolvidable, pero se iba a apagar la luz y uno de los que iban de viaje conmigo
Era en Rock 101 era así de vete a ver a los Rolling. Sí, estuve yo a punto de ganarme en Rock 100. En Rock 101 yo me gané el premio para ir a ver a The Who. Ajá. Y luego hubo el concurso para ir a ver a los Rolling Stones y estuve a punto de ganarlo porque contesté lo del cierre, contesté lo del diseño Y luego, y me ¿Perdiste preguntaron quién era el modelo. Y como Uy. no supe, pues ahí perdí mi oportunidad de ir a ver a los Rolling No, esta era Stones. una agencia de viajes. Entonces mi mamá me pagó. Y me era, fui, era me la fui. agencia de viajes que estaba en Insurgentes, ¿no? Había una No que me se- acuerdo, se pero, especializaba pero Conciertos. antes de que empezara, de repente, un chavo que estaba ahí, bueno, no iba conmigo, pero de repente se voltea y dice, ¿de verdad existen? Sí. Me conmovió mucho. Sí. Sí, no, Oye, no. pues los Rolling Stones son realmente distintos, son diferentes. Me tocó ver en Las Vegas la última gira a Mick Jagger. Ajá. Y qué vitalidad, qué vitalidad. O sea, no lo puedes creer con tipo de 80 años, pero cuando lo ves entrenar, chéquense videos de Ajá. cómo se ejercita más que nosotros tres Sí. en una sola mañana, que nosotros tres en todo un mes. O Que sea, nosotros es una tres en 5 locura. años. Y ahora veo lo de esas cosas que Sí, hacen. sí. Es sí. una barbaridad y la gente se rinde ante los Rolling Stones. Oye, volverán a venir los Rolling Stones. Es que ¿Quieren tienen salir que- de gira? pero Sí ¿sabes quieren. qué? Cada ocasión por eso los fui a ver a Las Vegas, porque le dije a mi hija, vente, vamos a verlos, porque no sabemos, siempre es el temor con los Rolling Stones, si es la última vez. Déjame decirte una cosa, cuando salió el Steel Wheels, la gente decía, ya están muy viejos. Y entonces dijeron, sí, vamos a tocar 35 canciones, perros. Van a ver qué tan viejos estamos. Oye, Y ya en ese momento decían que estaban Ya viejos. viejos. En el 89. Bueno, Heriberto. de hecho, Mick Jagger dijo, cuando salió la Revolución Punk, dijo Mick Jagger en los 70, nosotros éramos unos viejos de mierda. Ahí le ponen pip. Bueno, dice, ahora, y esto lo dice en el 89, resulta que somos unos fascinantes viejos de mierda. Y la gente paga fortunas por ir a ver a los Rolling Stones. oye, René Franco me hizo favor de venderme un boleto para los Rolling Stones. Aquí, y te digo que hasta adelante, así enfrente, veía los surcos de Keith Richards. O sea, Sí. esa es la neta. Y yo quiero resaltarlo porque cuando la gente de repente le dices, ¿te acuerdas lo de los Piratas del Caribe? O sea, este hombre, el actor, Johnny Depp se inspiró, dice, me inspiré en él. Y luego, En también Keith Richards. ese momento, cuando sale Keith Richards como el papá del gran protagonista, como es, o sea, como son, qué belleza. Oye, y además, por ejemplo, ha habido pocos artistas a los que les dedican canciones, ¿no? Y hay una canción que hace unos 15, 20 años, 10 años, no sé, Mick Jagger, es una canción. Moves llamada Like Jagger. Exacto, o sea, Sí, de son Maroon otra 5. cosa, los Rolling Stones. ¿Qué quieren? Ya le dije a mis hijas, el día que me vean allí, por favor, tendido, no dejen de ponerme mi lengüita de los Rolling Stones y pongan Like a Rolling Stone. Justo esa. Se los dije, sí. Se los Más que cualquier otra. Sí, más que cualquier A otra. mí, Nada más pongan eso. una favorita. ¿De Epitafio? ¿Para Epitafio de Para los Rolling o de los Rolling en general? De Epitafio de los Rolling, si me dijeras, ¿qué canción de los Rolling debe estar dentro de tu set list para despedirte? You can't always get what you want. Pero la versión... La misma. La misma. La misma. Pero la versión Las con pones, el ¿no? coro. Producción para que la Con gente... el coro. mira, No, el bueno. coro. La versión siempre es con el coro. A veces hay discos en el que lo El cortan. sencillo es ya ni está la corto, friegan. sí. Pues el I saw her Sí, today. sí. No llego. I saw her Y today at the había reception. un señor en Inglaterra que él decía que era Mr. Gimmick. Ajá. Ese es muy curioso. El personaje. El personaje que es en la segunda estrofa, que van a la farmacia Chelsea Ajá. a comprarle la medicina de la chava y entonces dicen, no, pues vamos a echarnos un refresquito. Y llegan y queremos el refresquito de Cherry el Red. cherry, el de cereza. Ya no hay, ca. Y entonces, You can't. es que Pero, a ver, genial. no siempre puedes obtener lo que quieres, pero si lo intentas obtendrás lo que necesitas. Ahora, yo te voy a decir, Precioso. Espectacular para ponerlo como... te voy a decir como cuál es para mi, recordar. mi Este disco programa. de la Dime. juventud. O sea, no es el mejor disco, pero es mi disco, digamos, sentimental, porque es cuando lo conocí completo a los Rolling Stones y hasta a mi mamá le encantó ese disco. Para mí mi disco, digamos, que yo sé técnicamente que no es el mejor de los Stones, pero es el sentimental, la opción es Undercover. Es un discazo. Sí, claro. Espérame. es un discazo. También She was 83, hot. 84, She ¿no? Was Hot, sí.
She Was Hot. Under Cover of the Night. ¿Cómo se llama? ¿en La de serio? Kid, la de Kid es I wanna Hold You. La cantó en vivo en México. I Wanna Hold You. Es un She Was rolón. Hot y Too Much Blood. No hubiera querido Ok. que algo tan nuevo te llevara. No, a mí bueno, no, es que- pues, es Bueno, que- nuevo. Es que hablaron de los Rolling Stones de Para los mí 60. para mí si está esto es tuyo. 84, pues sí. Está te tuyo, que tocó. es 80s. O Trae 1981. Waiting on a Friend, trae Start Me Up. En Y fin. también juntos esta noche. Ahora, si hablamos de sus discos solistas, para mí el disco solista, She's the Boss, de Mick Jagger. Que Híjole. yo creo que ese disco, opinión personal, ese disco si hubiera salido en el 83, hubieran dicho, Mick Jagger está Sí, es de esos años, vislumbrado. ¿no? 80. No, es del 85. 85, Cuando sale ya estaba vieja la producción, los sintetizadores, las Salió cajas después ya del estaba usado. de Jagger y que acabas de hablar de. ¿Y David Bowie? De David Bowie, ¿no? Sí, claro. Un añito O sea, después. si hubiera salido 2 años antes, hubiera sido Estás innovador. hablando- fíjate, me acabas de hablar de 3 cosas que sucedieron a mediados de los 80. Cuando tú 83, estabas- 85. Tuve la suerte de estar en Radio Capital con todo eso que estás contando. Y ahora con yo- el señor Cabero que trajo a los Rolling Stones a México. El señor Cabero, el órale. director de Radio Capital. Y yo- Mi papá radiofónico, por cierto. Pero bueno. Y yo también agradeciendo al señor Cabero, yo debo de agradecerle y que me dio la oportunidad a la semana que entré a Radio Capital, yo despedí, es mucho yoísmo hoy, pero el maestro ahorita va a perdonarme, No, porque despedí el último programa de Rock. De, and Rolling, Roll. de Rock and Roll. Roll and Roll, Mira. yo fui el que despidió el último programa y el señor Cabero me dio chance. ¿De dijo- programarlo? De programarlo. ¿Y cuáles pusiste? No me acuerdo, pero lo que sí me... ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? No recuerdo. Oh, no salud. recuerdo, ha de haber sido un clásico. Pero lo que sí te puedo decir es que me dio chance de llevar mis propios discos. Y le dije, oiga, es que yo tengo el remix de tal, el remix de Dijo, tal y el ponlo, remix. ponlo. Ponlo, cabrón. Y entonces Fíjate fue el qué agasajo, último era- programa. Era un programón, o sea, Sí. Rock and Rolling, igual que en Radio Éxitos, que era, y después se lo llevó Don Adolfo de Radio Éxitos a Universal, pues la hora de los Beatles, ¿no? Y Claro. de 5 a 6 de la tarde. Entonces yo ya, No, era de 4:30 a 5, porque luego viene el programa de RTC, y a las 5 de la tarde era Estudiantes 1260. Mucha gente se va a acordar de eso. Bueno, Pero ya nos vamos. a mí me tocó, de 5 a 6, bueno, más o menos ese horario, porque ya no estaban pasando la media hora de RTC, ya no lo estaban pasando. Entonces era toda la hora. Toda la hora, despedí el último programa de Rock and Rolling, creo que la última fue Satisfacción, si no me equivoco, eso, y ya llegó Gonzalo Balbuena y cambió, y ya la Radio Capital se transformó en un concepto nuevo, que ahora en Estados Todo el mundo lo Unidos hace. es, que es Todo el mundo meter hace mezclar géneros. géneros. Ajá. Y bueno, eso fue lo que pasó y eso quería platicar. Muchas gracias, señor Cabero. Don Luis. Don Luis. Y nunca me censuró, ¿eh? A pesar de que yo dije lo que quise en Radio Capital, jamás me censuró. Ahí tengo una anécdota muy buena, pero si alguna vez nos prestamos en vivo, se las voy a contar porque no la puedo decir por aquí porque nos censuran. Porque es simpatiquísima de don Luis Cabero acerca de los castigos a muchachos imberbes. Yo llegué de muchacho y Ajá. ya eso de los, te voy a castigar 5 segundos. Pero algún día se los voy a contar. Y solamente para cerrar lo de Satisfacción. Efectivamente, se acordó del riff, bajó, Mick estaba en la alberca. Y le dijo, hoy tengo este riff. Y Mick le escribió la canción en 10 minutos. Ok. Oye, y nos hizo pedazos los que hemos hecho radio, ¿no? Ya estoy hasta el de los que escucho en la radio. Sí. Que me dicen que yo no puedo ser un hombre como ellos. Ja. Sí. Así. Fíjate, Sí. nos da nuestro llegue. Bueno, Sí. Sergio Zurita, un placer saber de Gracias. Solid. Ha sido un programa espectacular de los. Nosotros lo hemos disfrutado mucho. Ojalá que ustedes también. Vamos a hacer Espero una que sí. segunda o tercera parte. Siempre los Rolling Muchas Stones, gracias. hay muchas cosas de qué hablar. Gracias. Por favor, Sergio. Si les gustó este programa, recomiéndenos con sus amigos, si no con sus enemigos, pero recomiéndenos. Gracias. Hasta entonces.